El agente James Anderson pensaba que lo había visto todo en sus años de servicio. Criminales peligrosos, persecuciones de coches que ponían en peligro la vida y tensos enfrentamientos. Pero nada pudo prepararlo para el momento en que su propio corazón le falló durante una patrulla de rutina. Al desplomarse en un callejón desierto, estaba seguro de que su vida se le escapaba, hasta que su compañero K9, Max, tomó una decisión que nadie podría haber predicho. Arriesgando su propia seguridad, Max entró en acción, demostrando que la lealtad entre un oficial de policía y su perro puede desafiar todas las adversidades. El día comenzó como cualquier otro para el oficial James Anderson. Se levantó temprano, tomó un café rápido y se dirigió a la comisaría, donde su fiel compañero K9, Max, lo recibió con un ansioso movimiento de la cola. Max no era un pastor alemán cualquiera. Lo habían entrenado durante meses para detectar narcóticos, rastrear sospechosos que huían y hacer guardia en situaciones peligrosas. Sin embargo, a pesar de su disciplinado papel, Max también era un compañero querido, unido a James por las innumerables horas que pasaron patrullando las calles del condado de Riverside. Aquella mañana en particular, la radio retumbaba con llamadas rutinarias, disturbios menores, infracciones de tráfico y un merodeador sospechoso reportado cerca de un distrito de almacenes abandonados. James y Max salieron, recorriendo barrios tranquilos que se deleitaban con el suave resplandor del sol naciente. A través de todo, Max se posó en el asiento trasero, con las orejas erguidas y los ojos escaneando el mundo exterior, siempre vigilante. Poco después del mediodía, respondieron a la llamada de un residente local que había notado una actividad extraña en un callejón. Resultó ser nada más que un par de adolescentes fumando a escondidas. James se relajó, se burló de ellos por elegir mejores lugares y volvió a su coche patrulla. Nunca imaginó que, en cuestión de minutos, su vida estaría en peligro, no por un criminal, sino por su propio cuerpo. Al doblar la esquina, un repentino dolor se apoderó de su pecho. Su visión se nubló y un sudor frío brotó por su frente. James intentó estabilizar el volante, con el corazón latiendo erráticamente y la respiración entrecortada. Max sintió el cambio inmediatamente, gimiendo alarmado desde el asiento trasero. El coche se detuvo a la deriva contra un bordillo. Luchando, James logró abrir la puerta del conductor antes de desplomarse en el pavimento. Los coches pasaban, ajenos, y el sol abrasador caía a plomo. Su mente daba vueltas de terror. No podía moverse, ni siquiera gritar pidiendo ayuda. Pero Max, obligado a ver cómo su compañero se derrumbaba, soltó un frenético ladrido que rompió el silencio. Los momentos siguientes demostrarían que ningún entrenamiento podía eclipsar la devoción pura de un perro, decidido a salvar la vida de su amigo. Ese único ladrido marcó el comienzo de un rescate extraordinario, uno que pondría a prueba el valor de Max y acabaría con cualquier duda sobre la capacidad de lealtad desinteresada de un K9. El agente James Anderson yacía en el asfalto abrasador, y cada jadeo entrecortado le parecía un cuchillo en el pecho. Nunca había tenido antecedentes de problemas cardíacos, al menos que él supiera, pero en ese momento sentía como si su corazón se estuviera desgarrando. El sol del mediodía caía implacable y los tenues bordes de la oscuridad comenzaban a rodear su visión. En algún lugar detrás de él, Max se estaba volviendo loco, ladrando y gimiendo en el asiento trasero de la patrulla. El perro sintió la angustia de James, dando patadas a la barrera de la jaula que los separaba. Para la mayoría de las unidades caninas, esa barrera es una medida de seguridad. Protege al perro, proporciona compartimentos para el equipo y garantiza que un agente pueda transportar a los sospechosos si es necesario. Pero en ese momento, se interponía entre Max y el compañero al que estaba desesperado por ayudar. Los pensamientos de James se desdibujaban. Era consciente de la calle, del lejano zumbido del tráfico, de los ocasionales transeúntes que no se detenían, tal vez porque asumían que solo estaba descansando o no se daban cuenta del uniforme medio oculto por la puerta abierta de la patrulla. El tiempo se volvió elástico, cada segundo se alargaba dolorosamente. Los músculos de su pecho pedían oxígeno a gritos.
En algún rincón lúcido de su mente, sabía que estaba sufriendo un ataque al corazón. En el coche patrulla, la agitación de Max aumentó. Ladraba en ráfagas frenéticas, recorriendo el limitado espacio. El adiestramiento le enseñó a esperar órdenes, a quedarse quieto a menos que se le indicara lo contrario, pero todos los instintos del pastor alemán le decían que algo iba terriblemente mal. Podía oler el sudor de James, sentir el aumento del ritmo cardíaco de su compañero e intuir el peligro inminente. En circunstancias normales, un K9 nunca debe abandonar el vehículo a menos que sea liberado por su guía o por un mecanismo de emergencia designado. Sin embargo, los vehículos K9 suelen tener un sistema de respaldo para salir o abrir la puerta a distancia en situaciones críticas. La pregunta era, ¿podría Max activarlo? Algunos agentes llevan un mando a distancia, pero James no estaba en condiciones de pulsar ningún botón. Max, jadeando de pánico, saltó a la mampara del conductor y arañó el metal. Sus uñas chirriaron al rozar la malla de acero. El perro gimió, con los ojos fijos en el asiento delantero donde estaba el equipo de James. En ese asiento había una serie de objetos, entre ellos un llavero que podía abrir la puerta trasera en ciertas emergencias. Pero estaba fuera del alcance de Max, un objetivo improbable para que un perro lo activara. Pero improbable no significaba imposible. Después de varios intentos más desesperados por atravesar la malla, Max hizo una pausa. Con las fosas nasales dilatadas, olfateó el aire y saltó al asiento del pasajero con un resoplido decidido. Fue un movimiento torpe. La mampara no dejaba mucho espacio. Tuvo que contorsionarse y casi se enredó en el cinturón de seguridad. Sin embargo, de alguna manera, logró aterrizar torpemente en el asiento delantero, haciendo volar papeles sueltos. James, apenas consciente en el pavimento, registró vagamente una ráfaga de movimiento dentro del coche patrulla. Su cuerpo se sentía pesado, no podía ni levantar una mano para pedir ayuda. En algún lugar de la neblina, oyó los gritos frenéticos de Max. Un destello de esperanza surgió en la conciencia cada vez más débil de James. Max, si alguien puede salvarme, eres tú. Dentro del asiento delantero, las uñas de Max arañaban la consola. Allí, cerca de la radio, había un simple botón rojo con la etiqueta Liberación del perro, una función que llevan algunos coches patrulla para abrir la puerta trasera o la puerta lateral para el perro si el oficial está incapacitado. El perro presionó su hocico contra él, pero no se movió. Frenético, le dio un golpe con la pata y luego con el costado de la cabeza. El pestillo hizo clic, pero no lo suficiente. Gruñendo de frustración, Max se reubicó. Repitió el movimiento, golpeando el botón con más fuerza. Esta vez, se presionó por completo con un suave pitido. Inmediatamente, la puerta trasera del pasajero se abrió de golpe, y Max retrocedió, saltando al asiento trasero y saliendo a la calle. Libre por fin, Max corrió al lado de James. La visión de su compañero tumbado inmóvil, con la camisa del uniforme oscureciéndose por el sudor, arrancó un gemido gutural de las profundidades de la garganta del perro. Lamió suavemente la cara de James, sin recibir más respuesta que un jadeo entrecortado. Max ladró con ladridos cortos y agudos que resonaron en el cemento. Los ocupantes de los coches cercanos miraron hacia allí, intrigados. Una peatona, al ver el uniforme y al perro, aminoró la marcha. «Es un agente», murmuró, con los ojos muy abiertos. Cuando Max se volvió hacia ella, ladrando, se dio cuenta de que no era una situación normal. Se apresuró a acercarse, con el teléfono en la mano. «Espera, voy a llamar al 911». Sin embargo, irónicamente, el sistema del 911 ya estaba al tanto de que un agente tenía problemas. El mecanismo de liberación del K9 también activó una alerta automática en el despacho, marcando la ubicación GPS de la patrulla como una emergencia. En cuestión de segundos, la radio de la policía retumbó con conversaciones urgentes, pero el tiempo se agotaba para James. Max corrió de un lado a otro, buscando más ayuda. Otro hombre se acercó, arrodillándose al lado de James, buscando un pulso que apenas podía encontrar. «Está en mal estado», murmuró el hombre, presionando con dos dedos el cuello de James.
La adrenalina se disparó en Max. Podía oler el miedo. En el entrenamiento, los K9 aprenden muchas tareas: arresto, detección, control de multitudes. Pero ¿salvar a un agente de un ataque al corazón? Eso nunca fue parte del plan de estudios. Sin embargo, Max parecía recurrir a un impulso primario para proteger a su manada. Colocó ambas patas delanteras sobre el pecho de James, gimiendo, como si tratara de instarle a seguir respirando. La mujer al teléfono gritó: «¡Deprisa! ¡No responde!». Una sirena lejana se acercaba, resonando por las calles de la ciudad. El uniforme de un agente que se acercaba brilló bajo el sol del mediodía, y Max retrocedió ligeramente, permitiendo que los profesionales de la respuesta se abalanzaran. Llegó un equipo de emergencias médicas de una estación cercana, que detuvo su ambulancia haciendo un giro de 180 grados. Salieron con una camilla y un desfibrilador, apartando a los curiosos. Max se quedó mirando, con las orejas hacia atrás, ansioso, mientras los paramédicos abrían el uniforme de James para aplicar las almohadillas del DEA. Le dieron una descarga. El cuerpo de James se sacudió. Max ladró. Cada aullido atravesaba el silencio. Otra descarga. James respiró con dificultad. Y luego, lentamente, su ritmo cardíaco se estabilizó. Los paramédicos se acercaron, lo conectaron al oxígeno y lo subieron a la camilla. Max lo siguió de cerca, pero los agentes lo sujetaron con cuidado. «Tranquilo, chico», dijo uno en voz baja. «Nosotros nos ocuparemos de él. Tú has hecho tu trabajo». Las lágrimas asomaron a los ojos de los paramédicos. Ver a un perro tan angustiado por la difícil situación de su compañero conmovió a todos. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe, las sirenas volvieron a sonar, llevando a James Anderson a la sala de urgencias más cercana. Max intentó saltar tras él, aullando en señal de protesta. Un compañero oficial canino, que había llegado al lugar, se adelantó para consolarlo. «Te llevaremos al hospital, amigo», prometió, conduciendo a Max a otro coche patrulla. Aunque el perro se paseaba y lloriqueaba, finalmente se calmó, agotado por la terrible experiencia. A su lado, el nuevo agente murmuraba palabras de consuelo. Poco sabía Max que, en los días siguientes, sus acciones se convertirían en leyenda entre las fuerzas del orden. La inquebrantable devoción de un perro policía, salvando la brecha entre la vida y la muerte. Por ahora, lo único que importaba era que James estaba vivo, con el corazón latiendo de nuevo gracias a la lealtad inquebrantable de un compañero que se negó a dejarlo morir solo en el abrasador asfalto. Las sirenas de la ambulancia resonaban por las calles de la ciudad mientras el agente James Anderson yacía en la camilla, luchando por cada respiración. Los paramédicos se cernían sobre él, controlando sus signos vitales y administrándole medicación para estabilizar su corazón. Afuera, el tráfico del mediodía se apartó, abriendo paso al vehículo a toda velocidad, mientras las noticias del incidente comenzaban a difundirse por la radio de la policía. En algún lugar de otro coche patrulla, Max, el leal compañero canino, gemía agitado, desesperado por permanecer cerca del hombre al que acababa de salvar. La ambulancia se detuvo en seco frente al Riverside County General. Un equipo de personal de urgencias esperaba y llevó a James a través de puertas correderas, dando instrucciones al unísono. La Dra. Emilia Huang, una cardióloga experimentada, dirigía la carga. En sus años de práctica, había visto a muchas víctimas de ataques cardíacos, pero rara vez un oficial llegaba con una historia de rescate por su propio K9. En el apuro de la urgencia médica, James apenas se aferraba a la conciencia. Su ritmo cardíaco volvió a aumentar, haciendo sonar frenéticamente las alarmas. El doctor Huang ordenó pruebas inmediatas: un electrocardiograma, extracciones de sangre para enzimas cardíacas y una carrera al laboratorio de cateterismo si era necesario. Las enfermeras colocaron una máscara de oxígeno sobre la cara de James, conectándolo a vías intravenosas. La jerga médica rebotaba en las paredes de azulejos, como telón de fondo del drama de vida o muerte que se desarrollaba. Mientras tanto, James entraba y salía de la conciencia. Cada vez que recuperaba el conocimiento, sentía el peso aplastante sobre su pecho,
Escuchaba fragmentos de conversaciones y percibía la avalancha de personas que luchaban por él. Tuvo la suficiente presencia de ánimo para recordar a Max, su compañero de confianza, y la desesperada lucha que precedió a este momento. ¿Me estoy muriendo? El pensamiento revoloteó por su mente, acompañado de una calma inesperada. Era un oficial entrenado, bien familiarizado con el peligro, pero enfrentarse a su propia mortalidad en una cama de hospital se sentía profundamente diferente. Afuera, llegó una segunda patrulla de policía, con Max y otra oficial canina llamada Rina Delgado. Max caminaba de un lado a otro en el asiento trasero. De vez en cuando golpeaba la ventana y emitía gemidos lastimeros que conmovían el corazón de Delgado. «Tranquilo, Max», murmuró, deteniéndose en una zona de estacionamiento de emergencia. «Ya llegamos. Él va a estar bien». Llevando a Max con correa, Delgado se acercó a la bulliciosa entrada de urgencias. El personal de seguridad del hospital dudó, inseguro sobre si permitir la entrada a un perro policía, pero Delgado mostró su placa y explicó la situación. Max no era un perro cualquiera, era el compañero de Anderson y acababa de realizar un acto heroico. Conmovido por esto, el guardia de seguridad pidió permiso por radio para dejarles esperar en un pasillo designado. En ese pasillo, Max chasqueaba las uñas en el suelo, con las orejas hacia atrás por la ansiedad. Olfateó el aire, y su nariz captó el inconfundible olor a antisépticos y el miedo persistente de los pacientes. Delgado se agachó junto a él y le dio unas palmaditas en el costado. «Aguanta, amigo. Pronto tendremos noticias». El tiempo se alargaba tortuosamente para todos los implicados. La noticia del ataque al corazón del oficial se extendió por la comisaría y pronto llegaron un puñado de colegas con expresiones preocupadas y tranquila determinación. Encontraron a Delgado y a Max en el pasillo, esperando una actualización. El incesante paseo del perro dejaba claro que la tensión era mutua. Tanto humanos como caninos temían lo desconocido. Finalmente, la Dry Juan salió bajándose la mascarilla quirúrgica. El grupo de agentes se enderezó al verla. La esperanza se mezclaba con el temor. Max gimió suavemente, como si intuyera la importancia de sus palabras. La Dry Juan asintió con la cabeza tranquilizadora. Le hicimos una angiografía y le colocamos un stent para abrir la arteria coronaria obstruida. El estado del agente Anderson se ha estabilizado por ahora, pero las próximas 24 horas son críticas. Un coro de suspiros de alivio recorrió a los agentes. Delgado le dio a Max un cariñoso golpecito en la cabeza, murmurando: «¿Has oído eso, chico? Está vivo. Lo has hecho bien». La noticia se difundió rápidamente. Un agente, en una patrulla de rutina, sufrió un ataque al corazón y fue salvado por su propio perro policía. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y no en cuestión de horas, las furgonetas de noticias llegaron a las afueras del hospital. Los periodistas acribillaron a la policía con preguntas. ¿Cómo se las arregló Max para liberarse del coche patrulla? ¿Había algún dispositivo que abriera la puerta? ¿Estaba el perro específicamente entrenado para emergencias médicas? El jefe Rossman, jefe del departamento de policía de Riverside, llegó para atender a la prensa. Se enfrentó a los micrófonos fuera de la entrada del hospital, con una expresión estoica en su rostro. Podemos confirmar que K9 Max tomó medidas extraordinarias para alertar a los transeúntes y liberarse del coche patrulla. Sus rápidas acciones contribuyeron sin duda a la supervivencia del oficial Anderson. Estamos orgullosos de llamarlos a ambos parte de nuestro departamento. En el interior, la administración del hospital ofreció una dispensa especial, permitiendo que Max permaneciera en el lugar como una forma de consuelo para James una vez que despertara. «Es lo menos que podemos hacer», dijo el representante de Relaciones Públicas del hospital. El vínculo entre un perro de servicio y su oficial es fundamental para el proceso de curación. Tarde esa noche, en la UCI, James abrió los ojos a una neblina de luz fluorescente. Tubos y cables atravesaban su cuerpo y el dolor se irradiaba por su pecho. Se sentía débil pero vivo, una frágil victoria. Los recuerdos volvieron en fragmentos inconexos.
el coche derrapando, la agonía en su pecho, Max ladrando, el caos. Una enfermera se acercó y se dio cuenta de que estaba despierto. Agente Anderson, está en la UCI del Riverside County General. Ha sufrido un infarto. Le hemos realizado un tratamiento de urgencia. Ahora está estable. Asintió débilmente. El alivio se mezclaba con el miedo residual. Se oyeron pasos suaves que se acercaban. Ladrá. Wang apareció junto a la cama y le dedicó una sonrisa amable. Tendremos que mantenerle en observación, pero su pronóstico es bueno. Hizo una pausa. Tu perro, Max, ha estado aquí, esperando. ¿Quieres verlo? Los ojos de James brillaron. Logró asentir levemente, con la garganta demasiado apretada para hablar. Momentos después, Delgado entró con Max, que se acercó a la cama con recelo, como si no estuviera seguro del protocolo del hospital. En cuanto Max reconoció el olor de James, su cola se movió en un tembloroso torbellino de emoción. Le escapó un ladrido ahogado y James levantó una mano temblorosa para acariciar la cabeza de Max. Las lágrimas brotaron en los ojos del oficial al ver a su compañero, sano y salvo. En esa solemne habitación de la UCI, con las máquinas emitiendo suaves pitidos, James sintió una profunda oleada de gratitud. Le debía la vida a Max, el amigo leal que se negó a dejarlo morir solo. Las emociones lo abrumaron, alivio, humildad y un vínculo inquebrantable reafirmado. El doctor Juan y Delgado observaban, conmovidos por el momento de silencio. La inquebrantable devoción de un perro había salvado la brecha entre la vida y la muerte, forjando una historia de heroísmo que pocos olvidarían jamás. Mientras James volvía a dormitar, el doctor Juan le susurró a Delgado que la recuperación de James sería gradual e implicaría rehabilitación cardíaca y cambios en el estilo de vida. Delgado asintió. Max, que seguía junto a la cama, apoyó ligeramente la barbilla en el colchón y miró a James con ojos profundos y llenos de sentimiento. El improbable rescate que se había producido apenas unas horas antes no marcaba un final, sino un nuevo capítulo en su colaboración, en el que James podría necesitar el apoyo emocional de Max más que nunca, y en el que Max, tras haber demostrado su extraordinaria devoción, sería reconocido como mucho más que un oficial canino. Era un verdadero compañero, un héroe que se negó a dejar que el destino se llevara a su compañero antes de tiempo. El sol se hundía en el Riverside County General, pintando el cielo de naranjas y rosas apagados. Dentro del hospital reinaba una tensión silenciosa. El oficial James Anderson se había estabilizado en la UCI y la historia de su milagroso rescate por parte de K9 Max ya se estaba extendiendo mucho más allá de los límites de la ciudad. Los médicos lo observaban atentamente, asegurándose de que su corazón se recuperara del traumático suceso. Mientras tanto, Max yacía acurrucado en una pequeña almohadilla cerca de la cama de James, levantando la cabeza de vez en cuando al oír pasos. Una enfermera se acercó para cambiarle una bolsa de suero, ofreciéndole al perro una sonrisa de agradecimiento. Todos se habían enterado de cómo el rápido instinto de Max había salvado la vida de James. La presencia de un perro policía en la UCI era inusual, pero reconfortante. Era como si todo el personal comprendiera la necesidad de su compañía. En el pasillo, la doctrice Tukra, Emilia Huang, cardióloga de James, conversaba con el capitán Ellis, jefe de la comisaría donde James trabajaba. «Está mejorando», explicó la doctrice Huang, pero estuvo cerca, unos minutos más sin intervención. El capitán Ellis, una figura alta y estoica con una mandíbula firme, exhaló y se pasó una mano por el pelo rapado. «No puedo creer que no tuviera síntomas previos», murmuró. James siempre parecía estar en forma, pero a veces nos exigimos demasiado. Ladrá. Juan asintió con la mirada desviada hacia la habitación donde James descansaba. Tendremos que vigilarlo por si hay complicaciones, arritmias, posibles coágulos, pero soy optimista. Le debe a ese perro una deuda que no creo que pueda pagar nunca. La detective Sandra Delgado, que había llevado a Max al hospital, permanecía cerca, esperando cualquier señal de que James quisiera hablar o de que Max necesitara un descanso.
Sin embargo, no podía deshacerse de una creciente sensación de inquietud. El informe oficial decía que James simplemente se había derrumbado a causa de un repentino ataque al corazón, pero en la comisaría circulaban rumores de que James había estado sometido a una inmensa presión por un caso confidencial. Una gran operación, susurraban algunos, que había exigido horas extras casi constantes. No dormía, no comía bien, le había confiado un agente a Delgado, no desde la última redada, en la que casi todo salió mal. ¿Podría eso haber contribuido a su repentina crisis de salud? Delgado se preguntó. Si era así, la comisaría podría enfrentarse a un escrutinio por sobrecargar de trabajo a su personal o, como mínimo, por fomentar una cultura de ignorar la salud personal. Planeaba preguntarle a James con delicadeza, una vez que estuviera lo suficientemente lúcido como para responder. A última hora de la tarde, cuando el hospital se sumió en el silencio de la noche, una enfermera vio una figura desconocida que se demoraba cerca del mostrador de seguridad de la UCI. Vestía una sencilla chaqueta negra, con el cuello subido, y la cara parcialmente oculta por una gorra de béisbol. Cuando le preguntaron si necesitaba ayuda, el hombre murmuró algo sobre visitar a un amigo, y luego se metió en un pasillo lateral. Al notar que algo no estaba bien, la enfermera alertó a seguridad del hospital. Pronto, 2 guardias comenzaron una búsqueda silenciosa, pero el hombre parecía haber desaparecido. El incidente los sacudió. ¿Podría ser solo otro curioso transeúnte que había oído hablar del rescate de James o había algo más? James dormitaba inquieto, medio apoyado en almohadas. Max dormitando a los pies de la cama. Los pasos de la DRA. Juan eran un suave golpeteo contra el suelo pulido cuando entró, con el estetoscopio en la mano. Le tomó la presión sanguínea, revisó los monitores y registró las mejoras. James se movió, abriendo los ojos con torpeza. «Hola, doctora», dijo con voz ronca. Ella asintió con la cabeza tranquilizadora. «Tu electrocardiograma parece prometedor. Puede que te saquemos de la UCI en unos días, si esta tendencia continúa». James exhaló. El alivio se mezclaba con una persistente ansiedad. «¿Y Max? No lo echarán, ¿verdad?». Una suave risa se le escapó. «Ese perro es prácticamente parte del personal ahora. Todos los que escuchan la historia quieren visitarlo». Dudó, y luego añadió con delicadeza. «Nos asustó de verdad, agente Anderson. Un ataque al corazón a su edad. Tal vez cuando esté estable, deberíamos hablar de cambios en su estilo de vida». Su mirada se posó en el lugar donde Max dormía, con el hocico apoyado en sus patas. «Lo sé», susurró. «Supongo que me olvidé de cuidarme. Siempre en movimiento». Su conversación fue interrumpida por el penetrante aullido de una alarma. El buscapersonas de la DRAN y Juan vibró, mostrando un código urgente en el 5º piso, sala de cardiología. Intercambió una mirada preocupada con James. El personal de la UCI se puso en acción. Algunas enfermeras se apresuraron a pasar por la puerta. Por el intercomunicador, un breve anuncio. «Código azul, 5º piso, código azul». El corazón de James dio un vuelco. ¿Era otro paciente en crisis o algo más? Ladrá. Juan le dio una palmada en el brazo. «Mantén la calma. Déjanos manejar esto». Salió apresuradamente, dejando a James solo con Max, que se despertó al oír el alboroto. Max se animó, con las orejas temblando y los ojos fijos en la puerta. Emitió un gemido bajo, mirando a James como si le pidiera permiso para investigar. James, todavía demasiado débil para sentarse del todo, le dedicó una leve sonrisa. «Relájate, amigo. Deja que los médicos hagan su trabajo». Pero el perro seguía inquieto. Un minuto después, la alarma se cortó abruptamente. Se hizo el silencio, denso de tensión. Se oyeron pasos que se acercaban rápidamente. De repente, la puerta se abrió de golpe, dejando al descubierto al capitán Ellis, con el rostro surcado por la urgencia. «James», dijo Ellis, entrando, «tenemos un problema. Otro agente de tu comisaría acaba de desmayarse arriba con dolores en el pecho. Ahora lo están estabilizando». James abrió los ojos con asombro. «¿Quién?». Ellis vaciló, tragando saliva. «Bennett».
El agente Bennett. Se aclaró la garganta. Ha tenido hipertensión leve durante años, pero nadie esperaba esto. Ahora tenemos 2 problemas cardíacos en el mismo cuerpo, prácticamente el mismo día. Ellis se quedó sin habla. La ira y la preocupación se filtraban en su voz. James sintió un escalofrío. ¿Podría ser una coincidencia? Incluso mientras preguntaba, algo en su interior lo dudaba. 2 agentes, ambos sometidos a una gran carga de trabajo, que sufren un infarto? ¿O había algo más? Una extraña tensión crepitó. James y Ellis se miraron fijamente, con un entendimiento mutuo tácito. La comisaría había estado presionando mucho a todo el mundo, trabajando en casos de alto perfil. El estrés, combinado con un descanso inadecuado, sin duda podía conducir a crisis de salud. Pero, ¿había algo más? Una silenciosa oleada de culpa parecía propagarse por el estoico comportamiento de Ellis. «Necesito que te concentres en recuperarte», dijo Ellis en voz baja, como si desestimara una posible conspiración. «Llegaremos al fondo de esto. Mientras tanto, descansa». El corazón de James latía con preocupación, por Bennett, por la creciente presión a la que se enfrentaba el departamento. Max dejó escapar un suave ladrido, tal vez sintiendo la tensión. Cuando Ellis se fue, James se dejó caer contra las almohadas, con un dolor de cabeza punzante detrás de los ojos. Si el colapso de Bennett era realmente otro ataque al corazón provocado por el estrés, toda la cultura del departamento podría estar en entredicho. Recordó las largas noches, saltándose comidas, ignorando los gemidos de preocupación de Max cuando apenas dormía. La culpa se le retorció en el estómago. Entonces miró a Max, que se acercó a él y apoyó la barbilla en el borde de la cama. James extendió la mano para rascarle detrás de las orejas a su leal amigo. Ese recordatorio viviente de que la lealtad puede salvar vidas, pero no puede sustituir el cuidado personal. La tensión en el pecho de James ya no era solo física, era el peso emocional de ver caer a un segundo oficial. Sin importar la causa, James decidió hacerse más fuerte, hablar sobre el precio oculto que exigía el deber implacable. Los ojos devotos de Max parecían decir: «Estoy aquí, compañero. Lo enfrentaremos juntos». Y en ese momento, James se aferró al vínculo silencioso y poderoso que ya había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para vencer a la muerte misma. La noticia del colapso del oficial Bennett se extendió por el Riverside County General como una ráfaga de viento fresco, llevando con ella conmoción y preocupación. El personal del hospital, que acababa de empezar a relajarse después de la crisis de James, se encontró ahora preparándose para otra emergencia. Esta vez, llevaron al paciente recién llegado a una sala de cuidados intensivos vecina. El frenesí de actividad llenó los pasillos de tensión. El oficial James Anderson luchaba contra la culpa y la preocupación. Apenas había asimilado su propio susto cuando le llegó la noticia de la llegada de Bennett. Con el corazón encogido, miró sus propias vías intravenosas, recordando el terror de perder el control de su cuerpo. Max, percibiendo la energía inquieta de su compañero, se acercó arrastrando las patas y las apoyó junto a James. Un leve gemido se escapó de la garganta del perro, como diciendo: «Estoy aquí y no estás solo». James extendió la mano y dejó que descansara sobre la cabeza de Max, deslizando suavemente los dedos por el espeso pelaje del perro. «¿Cuántos de nosotros tenemos que estrellarnos antes de que algo cambie?», murmuró. No estaba hablando con nadie en particular, pero la mirada preocupada del perro le hizo pensar en todas las veces que Max lo había mirado con la misma preocupación, empujándolo hacia descansos que había ignorado o instándolo a salir a tomar aire fresco que él había ignorado. Quizá Max había sabido desde el principio que la presión era demasiado. El capitán Ellis, que caminaba de un lado a otro por la UCI, se llevó un teléfono a la oreja. «Sí, jefe, es el segundo oficial en otros tantos días», dijo en un tono seco. «He solicitado un control de bienestar departamental. Debemos tomarnos en serio las lesiones por estrés». Hizo una pausa, escuchando. «Soy consciente del caso de alto perfil, pero se trata de personas, no de máquinas». Otra pausa. «Entendido, señor, le mantendré informado». Dicho esto,
Terminó la llamada, con la frustración grabada en su rostro. La detective Sandra Delgado, que había llevado a Max al hospital inicialmente, se acercó con expresión tensa. «¿Cómo está Bennett?», preguntó en voz baja. Ellis sacudió la cabeza y exhaló. «No muy bien. Está estable, pero lo están vigilando de cerca. Podría ser un ataque cardíaco leve, similar a la condición de James». Delgado sintió una sensación de hundimiento en su estómago. 2 ataques cardíacos entre oficiales relativamente jóvenes, justo después de operaciones intensas, era demasiada coincidencia para estar tranquilos. Buscando claridad, la capitana Ellis solicitó una breve reunión con la DQQRA, Emilia Huang, la cardióloga que supervisaba la atención de James. Encontraron un rincón tranquilo cerca de la sala de personal, donde el zumbido de las máquinas expendedoras formaba un tenue telón de fondo para su tensa discusión. ¿Es normal que 2 oficiales del mismo departamento sufran episodios cardíacos graves?, preguntó Ellis, esforzándose por mantener la compostura. La DRA, Huang, cruzó los brazos. Su bata blanca crujió ligeramente. Estadísticamente, es inusual, pero no imposible. El estrés, la mala alimentación, la falta de descanso, estos factores agravan el riesgo, sobre todo si comparten condiciones de trabajo de alta presión. Ellis se frotó las sienes. Dirigimos un departamento riguroso, pero nunca pensé que pudiera provocar ataques cardíacos a los hombres. Exhaló y miró a la DRA. Huang, a los ojos. ¿Qué podemos hacer? Ella se encogió de hombros con simpatía. Fomentar los exámenes médicos obligatorios, el asesoramiento, descansos más frecuentes. Cualquier cosa que permita a los agentes relajarse. Una pausa. Mire, no puedo arreglar la cultura de su departamento, capitán, pero puedo decirle que obligar a estos hombres a esforzarse sin descanso es una receta para más crisis. Sus palabras golpearon a Ellis como un mazazo. Se dio cuenta de cuántas veces habían aplaudido el exceso de trabajo, equiparándolo con la dedicación. Ahora, 2 de sus mejores hombres estaban pagando el precio. «Agradezco su honestidad», dijo con voz apagada. «Lo llevaré a la cadena de mando». El agente recién llegado yacía con los ojos entrecerrados, con una máscara de oxígeno atada a la cara. La detective Delgado, que había obtenido permiso para visitarlo brevemente, estaba de pie en silencio junto a la cama. Había conocido a Bennett como un tipo jovial, siempre dispuesto a hacer una broma, pero el hombre que tenía ante sí estaba pálido, exhausto, agobiado por tubos y monitores. «Casi te perdemos», susurró ella. «¿Por qué dejamos que las cosas llegaran a este punto?». Bennett, demasiado débil para responder, simplemente apretó su mano en señal de reconocimiento. De vuelta en la habitación de James, el K9 se acurrucó junto a la cama de su compañero, soltando gemidos bajos y ocasionales. El personal de enfermería comentó lo inusual que era ver a un perro de trabajo tan visiblemente angustiado. Pero el personal tampoco podía negar el efecto beneficioso del perro en el estado de ánimo de James. Cada vez que el ritmo cardíaco de James se disparaba, provocado por pensamientos de ansiedad, Max gemía o empujaba a su compañero, y los monitores mostraban que el ritmo de James se calmaba gradualmente de nuevo. Una enfermera bromeó. «Deberíamos empezar a recetar una visita de un perro policía a todos los pacientes cardíacos», lo que provocó algunas sonrisas cansadas. Pero detrás de la frivolidad había una observación genuina. Max estaba proporcionando un apoyo emocional tan crucial como la medicación para ayudar a James a afrontar este acontecimiento que le cambió la vida. Tarde esa noche, cuando la actividad del hospital se atenuó hasta su típico silencio nocturno, James se encontró despierto, con insomnio alimentado por los efectos secundarios de la medicación y dudas arremolinadas. Max dormitaba ligeramente, con el hocico en el brazo de James. En el pasillo, el resplandor de las luces del techo caía en rectángulos alargados, ocasionalmente interrumpidos por el paso de una enfermera. Mirando fijamente al techo, James finalmente se enfrentó a una dolorosa verdad. Había estado ignorando las advertencias de Max durante semanas, advertencias en forma de ojos preocupados cuando James se saltaba las comidas,
quejas insistentes cuando las noches se alargaban hasta el amanecer, durante las vigilancias y ladridos desconsolados cuando los días libres se abandonaban para seguir pistas. «Ya debería haber escuchado», murmuró con la voz quebrada por el remordimiento. Si no hubiera sido por las extraordinarias acciones de Max el día anterior, quizá no estaría vivo para tener ese pensamiento. Su pecho se tensó, esta vez no por dolor físico, sino por el peso de la gratitud y la culpa. Lentamente, extendió la mano y apoyó la palma en el costado de Max. El perro se movió, acercándose. «Gracias», susurró James, con lágrimas en los ojos. «Lo prometo, haré cambios». En ese tranquilo juramento se encendió un destello de determinación. Si sobrevivía a esta terrible experiencia, lucharía por un entorno más saludable para él y sus compañeros oficiales. No más noches en vela y desprecio imprudente por los límites personales. El precio era demasiado alto. En los días siguientes, las réplicas del ataque cardíaco de James resonarían en todo el departamento. El capitán Ellis presionaría para que se introdujeran reformas, exámenes obligatorios y programas de gestión del estrés. La condición de Bennett podría provocar una conversación en toda la ciudad sobre la policía y la salud mental, pero por ahora, en esta pequeña habitación de la UCI, un hombre y un perro reafirmaron el vínculo que los había sostenido en el momento más oscuro, prometiendo que ningún deber merecía sacrificar sus vidas o el uno al otro. La habitación del hospital del oficial James Anderson se había convertido en un improvisado punto de encuentro para la preocupación, la curiosidad y, sobre todo, la reflexión. Un goteo constante de compañeros oficiales, simpatizantes y profesionales médicos pasaba por allí, cada uno trayendo una mezcla de alivio y tensión sin resolver. Aunque todos estaban agradecidos de que James hubiera sobrevivido a su ataque al corazón, con la ayuda de su compañero K9, Max, la pregunta más amplia de por qué sucedió aún persistía en el aire, negándose a ser descartada como una mera casualidad. La noticia de la crisis de James, junto con el colapso casi simultáneo del oficial Bennett, causó conmoción en la comisaría. Los rumores no oficiales insinuaban investigaciones internas sobre las políticas del departamento. Algunos oficiales confesaron en privado que se saltaban los chequeos anuales o ignoraban los dolores de pecho por temor a que se les considerara no aptos para el servicio. La posibilidad de descubrir que el ritmo implacable de la comisaría contribuyó a estas emergencias médicas inquietó a muchos. La teniente Diana Mills, amiga de James desde hace mucho tiempo, fue una de las que lo visitaron. De pie junto a su cama, no ocultó su preocupación. «James», comenzó en voz baja, «he oído rumores. Los superiores podrían imponer exámenes de salud obligatorios. Se habla de reasignar al personal de las unidades de alta intensidad a funciones más ligeras si muestran signos de estrés crónico». James, todavía pálido pero recuperando fuerzas cada día, frunció los labios. «Eso podría ser algo bueno», admitió, apoyando suavemente una mano en la cabeza de Max. Las orejas del perro se erizaron ante la suave conversación. «Si eso evita que más gente pase por lo que yo pasé, entonces vale la pena». La teniente Mills asintió, aunque su mirada se posó en el suelo. Algunos de los oficiales más jóvenes lo ven como una amenaza para sus carreras. Les preocupa que los dejen de lado, que pierdan ascensos. James dejó escapar un suspiro. Sí, bueno, es mejor que perder la vida. Mientras tanto, el hospital se vio obligado a hacer malabarismos con nuevas complejidades. La repentina presencia de varios agentes de policía, algunos como pacientes y otros como apoyo, cambió el ajetreo habitual. El personal, preocupado, empezó a hablar de los problemas de salud mental más generales en las fuerzas del orden, la DGRUKORA. Emilia Huang, que supervisaba la recuperación de James, fue abordada por una enfermera que le preguntó con cautela cómo podían animar a los agentes a buscar ayuda sin miedo a las represalias. «Ese es el kit de la cuestión», respondió la DRA. Wang tomando notas en la ficha de James. «Si ven la intervención médica como un riesgo profesional, ocultarán los síntomas,
Pero no podemos arreglarlo solos, necesitamos el apoyo del departamento. En una conversación en la sala de descanso, un paramédico intervino. No son solo los policías, los bomberos, los paramédicos, todos nos enfrentamos a esa presión de seguir adelante. Quizás esto provoque una conversación en toda la ciudad. Y así surgió una nueva trama secundaria. El personal médico local y los socorristas discutían en silencio la necesidad de una iniciativa de bienestar interinstitucional. Si nos coordinamos con la policía y los jefes de bomberos, tal vez podamos crear un entorno seguro para que obtengan ayuda, propuso el Dr. Huang. Enfermeras, paramédicos y algunos oficiales solidarios se aferraron con entusiasmo a la idea. Mientras James descansaba, Max se convirtió en una especie de celebridad entre el personal del hospital y los medios de comunicación locales. Los periodistas que habían informado por primera vez sobre el ataque al corazón de James ahora destacaban el rápido pensamiento y la devoción imparable del perro. Un reportero logró hablar con la detective Sandra Delgado, que había llegado al hospital con Max. Su comentario ante las cámaras de que Max se negó a dejar morir al agente Anderson se volvió viral, conmoviendo los corazones de toda la ciudad. Varias organizaciones, unidades caninas de condados vecinos, organizaciones benéficas de bienestar animal, incluso una empresa local de alimentos para perros, se pusieron en contacto con él, ofreciéndole elogios o suministros para Max. La recepción del hospital recibió llamadas de padres que preguntaban si sus hijos podían conocer al heroico perro, convirtiéndolo en un embajador involuntario de los animales de servicio caninos. James, aunque conmovido, parecía más humilde que nunca. «Solo es mi compañero», le dijo a una enfermera que mencionó el correo de los fans que llegaba. «Haría lo mismo por cualquiera de nosotros». Aún así, en el fondo, James sentía una oleada de gratitud y asombro. Sabía que si Max no se hubiera hecho cargo de las cosas con sus propias patas, literalmente, podría no estar aquí para ver el próximo amanecer. «Buen chico», le susurraba a menudo, acariciando al perro con tranquila reverencia. El oficial Bennett, estabilizado en una sala de cuidados intensivos cercana, se enfrentaba a una recuperación más difícil. La doctora Huang y su equipo observaron daños más extensos en el músculo cardíaco, probablemente por ignorar los primeros síntomas. Los rumores del departamento sugerían que Bennett había confiado en un amigo sobre los dolores de pecho semanas antes, pero se negó a ver a un médico por miedo a ser apartado. El capitán Ellis, sintiendo el peso del liderazgo, visitó a Bennett una tarde. El oficial de más edad estaba apoyado en almohadas, con los tubos aún conectados. «Lo siento», dijo Ellis, con la voz temblorosa. «Te presionamos demasiado, presionamos a todos demasiado». Bennett esbozó una sonrisa débil, aunque las líneas de dolor grababan su rostro. «Nos presionamos a nosotros mismos. Pensé que podría manejarlo. No quería decepcionar al equipo, ¿sabes?». La confesión flotó en el aire estéril, cargada de arrepentimiento. Ellis asintió prometiendo cambios, aunque ninguno de los dos pudo articular completamente cómo tomarían forma esos cambios. Unos días después, cuando James estuvo lo suficientemente fuerte como para mantenerse de pie con ayuda, el doctor Huang organizó una pequeña reunión en una sala privada. Estaban presentes James, Bennett, aún frágil pero decidido, el capitán Ellis, el detective Delgado y el doctor Costa, de un turno anterior. Max yacía atento a los pies de James, con las orejas erguidas, como si intuyera que este era un momento crucial. «Les debemos a estos hombres y a este perro algo más que gratitud», comenzó el doctor Huang con tono mesurado. «Sus experiencias ponen de manifiesto un problema sistémico: exceso de trabajo, revisiones médicas insuficientes, reticencia a tomarse la baja por enfermedad. Lo vemos en las fuerzas del orden, los bomberos, los paramédicos. Acaba con gente en estas camas o peor». El capitán Ellis carraspeó y miró a James y Bennett por turnos. «Con efecto inmediato, me estoy coordinando con el jefe para instituir controles de bienestar obligatorios para nuestros oficiales. También estamos estableciendo un enlace de salud mental».
No quiero perder a ninguno más de vosotros. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras. Bennett, con voz aún débil, murmuró: «No podemos seguir ignorando las señales de alarma». James asintió sutilmente, con el corazón latiendo con fuerza. Esta vez no por arritmia, sino por la emoción ante la determinación compartida. El detective Delgado intervino. «Puede que algunos agentes se opongan, temen perder sus asignaciones o su salario. Tenemos que asegurarles que hablar sobre el estrés o los dolores de pecho no acabará con sus carreras». El doctor Costa intervino con suavidad. «Ningún trabajo vale más que una vida». Si Max no hubiera intervenido en favor de James, ahora mismo estaríamos contando una historia muy diferente. La discusión continuó, forjando un nuevo camino para la comisaría, uno que valoraba el bienestar tanto como el deber. Y en ese silencio de acuerdo, James acarició ligeramente la cabeza de Max, el perro mirándolo con ojos confiados. El vínculo que compartían, humano y canino, se había convertido en un emblema de lo que las fuerzas del orden podían ser: protectoras, valientes y profundamente leales. El ritmo diario del departamento de policía se ralentizó abruptamente tras los colapsos de James Anderson y el oficial Bennett. Por un lado, los colegas estaban aún más atentos a su salud. Por otro, se extendió un sentimiento colectivo de ansiedad, como si todos temieran que los siguientes pudieran ser ellos. Mientras tanto, en el hospital, James y Bennett se encontraban en diferentes etapas de rehabilitación. Bennett seguía débil, sujeto a un control constante para evitar nuevas complicaciones cardíacas. James, más fuerte, estaba haciendo pequeños progresos bajo la cuidadosa guía de fisioterapeutas y cardiólogos. El capitán Ellis mantenía su compromiso de reformar el enfoque interno. Se había creado una primera mesa de trabajo sobre la salud de los oficiales, a la que también se invitó a representantes del cuerpo médico del hospital. Sin embargo, el ambiente era tenso. Varios oficiales se quejaron de que obligar a todos a someterse a revisiones y descansos forzados ralentizaría las operaciones de lucha contra el crimen. «Si estamos siempre pendientes de la salud, no podremos seguir el ritmo de los delincuentes», murmuró un veterano. «¿Qué pasa si estamos persiguiendo a un sospechoso y mi corazón decide jugarme una mala pasada? ¿Me quitarán la placa?». Sin embargo, un joven agente se sintió aliviado. «Mi padre murió de un ataque al corazón mientras estaba de servicio. Quizás si hubiera tenido estos controles, todavía estaría vivo. Yo digo que es hora de que nos cuidemos a nosotros mismos». Mientras tanto, James recibía visitas. Amigos, colegas e incluso conocidos lejanos. La habitación estaba llena de tarjetas de felicitación, globos y, por supuesto, atención para Max, la estrella indiscutible. Entre chequeo y chequeo, James se detenía a hablar con Bennett, que estaba en una silla de ruedas en el pasillo. Max lo seguía, moviendo la cola con cautela entre las enfermeras. «Nunca pensé que acabaría así», dijo Bennett, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «¿Sabes? Tenía miedo de resultar herido en acto de servicio, pero un ataque al corazón». Bajó la mirada, derrotado. James suspiró. «Todos somos humanos, Bennett. Hemos ignorado las señales durante demasiado tiempo. Esta vez nos hemos salido con la nuestra, pero si Max no hubiera intervenido». El otro asintió fijando la mirada en Max, que estaba cerca de sus pies. «Este perro debería recibir una medalla. Te salvó la vida, y tal vez la mía también, al llamar la atención de todos». Fue durante esos días cuando llegó algo inesperado. Un sobre sin remitente, entregado en el hospital y dirigido al oficial James Anderson y K9 Max. El personal, intrigado, se lo entregó directamente a James. Dentro había una hoja de papel en blanco con unas líneas escritas a mano. «No sois máquinas. No tenéis que ser héroes las 24 horas. Gracias por demostrarnos cuánto corazón y coraje se necesitan y lo frágil que es la línea entre ellos. Sin firma, sin pistas sobre el autor. Quizás un ciudadano afectado por la historia o un colega con miedo a exponerse». James leyó y releyó esas palabras varias veces. Por primera vez, sintió que había cambiado algo no solo en su propia vida,
sino en la de los demás. A medida que la condición de James mejoraba, su médico le recomendó un largo período de convalecencia. Sería prudente reducir la intensa actividad de patrullaje, dijo el doctor Juan con firmeza. Al menos durante unos meses, también piense en reevaluar su puesto de trabajo. No quiero volver a verle en esta cama en peores condiciones. Esta perspectiva conmocionó a James. Amaba su trabajo, sentía que aún tenía mucho que dar. ¿Y Max? ¿Debería haber dejado la unidad canina? En la tranquilidad de su habitación, sentado junto a Max y mirándolo con esos ojos fieles, James reflexionó. Si él se convirtiera en un oficial de escritorio, ¿Max sería reasignado a otro compañero más joven? La idea de separarse de su fiel compañero lo hizo estremecerse. Mientras tanto, el hospital había empezado a contar la historia de James y Max a los pacientes más jóvenes, especialmente en la sala de pediatría, como un ejemplo de valentía y amistad. Así fue como un día, la enfermera Lucia Fay trajo a un niño en silla de ruedas, que había estado enfermo durante algún tiempo, frente a la habitación de James. El niño, tímido, preguntó si podía ver al perrito que salva a la gente. James, con el permiso de los médicos, recibió al niño en la habitación, y Max entró moviendo el rabo. El bebé extendió una mano temblorosa para acariciar el suave pelaje. «Eres un héroe», susurró con una tímida sonrisa. La enfermera le devolvió la sonrisa. Por un momento, la habitación pareció brillar con una rara positividad. He aquí que un perro que le había devuelto la vida a un oficial ahora le daba un momento de alegría a un niño que luchaba contra la enfermedad. Impulsado por estas emociones, James empezó a pensar en cómo utilizar su experiencia de manera constructiva. Habló con Delgado y el personal del hospital sobre una idea: crear un programa de visitas de perros K9 bien entrenados para llevar consuelo a las salas de pediatría. No estoy hablando de perros patrulleros estándar, explicó, sino de animales entrenados para interactuar con los pacientes como terapia con mascotas. Podríamos ampliar el concepto, emparejando a niños enfermos con perros seleccionados. La propuesta fue recibida con entusiasmo inicial, pero también con algunas reservas logísticas y reglamentarias. Sin embargo, el solo hecho de hablar de ello generó una ola de esperanza. Si Max había sido capaz de salvar a un oficial en crisis, ¿quién podía decir qué beneficio podría aportar a un niño que lucha contra su propia enfermedad o a un oficial agotado? En primer lugar, tienes que ponerte bien, le advirtió el doctor Juan después de escuchar la propuesta. Ya no olvides que tienes un corazón que necesita descanso y rehabilitación. No puedes salvar al mundo si no te salvas a ti mismo. James sonrió levemente, asintiendo. Ya había hablado con el capitán Ellis, consciente de que, una vez dado de alta, se enfrentaría a una larga ausencia del servicio. Sin embargo, la idea de ayudar al departamento a desarrollar un plan para reducir el estrés operativo lo motivaba. Max, sentado a su lado, acarició la mano del doctor Juan como en señal de aprobación. Mientras tanto, Bennett continuaba su recuperación en otra ala del hospital. Corría el rumor de que él también había empezado a reevaluar sus prioridades. Alguien le oyó murmurar: «Quizá cuando salga de aquí pasar a un puesto menos pesado no sea una derrota. Quiero vivir lo suficiente para ver crecer a mis hijos». Así, el futuro de ambos agentes y de todo el departamento se encontraba en equilibrio entre la tradición de consumir trabajo y la esperanza de un enfoque más saludable. Y Max, el K9 que había mostrado al mundo lo mucho que un perro podía hacer por su compañero, seguía siendo el centro de este cambio en curso. El testimonio vivo de que incluso los más fuertes necesitan ayuda, de que incluso los héroes deben ser protegidos y guiados. Y fue en esos mismos pasillos, entre monitores que emitían pitidos y sábanas blancas, donde surgió una nueva misión para James y Max. Ya no solo patrullas y arrestos, sino también comprensión y apoyo, para la comunidad, para los colegas y para la frágil línea entre la vida y la pérdida. Un silencio sordo se apoderó de los pasillos del hospital en los días posteriores a los incidentes cardíacos de James y Bennett. Aunque ambos agentes se estaban recuperando,
Una sensación de inquietud persistía como una nube tácita. Los agentes ya no intercambiaban bromas casuales sobre el trabajo. En su lugar, hablaban en voz baja sobre chequeos y señales de advertencia. Cuando los paramédicos llegaban con un nuevo paciente, siempre había ese destello de miedo en los ojos de los agentes que pasaban. ¿Podría ser yo el siguiente? De vuelta en la comisaría, el capitán Ellis siguió impulsando las reformas de bienestar. Los controles obligatorios de la presión arterial, la recomendación oficial de sesiones de terapia y los días de descanso obligatorio se convirtieron rápidamente en temas de debate entre las filas. Algunos agentes acogieron con satisfacción los cambios, aliviados de que alguien reconociera por fin el estrés que supone el trabajo. Otros se resistieron, preocupados porque los dejaran en el banquillo o los tacharan de débiles por tomarse un día libre. La detective Sandra Delgado, que se había acercado mucho a Max desde aquel fatídico día, se encontró actuando como enlace informal entre la comisaría y el hospital. Pasaba por allí para poner al día a James sobre las nuevas medidas del departamento y luego transmitía a Ellis cualquier idea que tuviera. Más de una vez, Delgado escuchó confesiones en voz baja de otros agentes. Un detective que llevaba meses tomando antiácidos para controlar los dolores de estómago, un sargento que se había derrumbado de agotamiento en su propia entrada. Historias reales, ya no ocultas tras un muro de silencio. Sin embargo, no todo el mundo acogió las nuevas políticas con los brazos abiertos. Un grupo de veteranos de más edad, algunos a solo unos años de la jubilación, expresaron quejas de que el departamento estaba mimando a la generación más joven. Trabajamos estas horas durante décadas, se quejó uno, y salimos adelante perfectamente. Si no puedes soportar el calor, no perteneces a la fuerza. El cambio de cultura provocó discusiones en los vestuarios y las salas de descanso, y los agentes intercambiaron palabras acaloradas sobre el orgullo, la tradición y el bienestar. El capitán Ellis, en medio de esta tormenta, hizo todo lo posible por mediar. Sin embargo, temía que si la moral bajaba demasiado, podrían surgir más crisis, ya fuera por el estrés oculto o por el resentimiento que se estaba gestando entre las filas. James progresó lenta pero constantemente en su recuperación, guiado por el enfoque cauteloso pero optimista del Dr. Huang. Cada mañana, un fisioterapeuta llegaba para ayudarlo con ejercicios suaves, estiramientos, caminar distancias cortas en el pasillo, aumentar la resistencia. Al principio, se sintió avergonzado por lo fácil que se cansaba. Sin embargo, cada pequeño hito, subir un tramo corto de escaleras, recuperar la capacidad de vestirse sin dificultad, reafirmaba que estaba en el camino correcto. Bennett, que estaba en otra sala, también mostraba signos de mejoría. Sin embargo, su camino hacia la recuperación era más complicado. Todavía luchaba con dolores ocasionales en el pecho y una lista más larga de medicamentos. Entre las sesiones de terapia, él y James a veces se reunían en la cafetería del hospital, ambos asistidos por portazueros o con monitores cardíacos. Sus tranquilas conversaciones a menudo volvían a las exigencias de su trabajo y a la pregunta ansiosa: ¿seremos alguna vez lo suficientemente fuertes como para volver al servicio activo? Max, el héroe canino, se había convertido en un elemento fijo no solo en la habitación de James, sino también entre el personal del hospital. Las enfermeras y los médicos lo invitaban ocasionalmente a visitar a pacientes pediátricos que se animaban al ver a un simpático pastor alemán. La Dra. Emilia Costa, que anteriormente había manejado un caso separado que también involucraba a un perro heroico, se interesó particularmente en el efecto de Max en la moral de los pacientes. Observó que los niños que estaban letárgicos o retraídos a menudo se animaban cuando Max entraba con su cola meneándose. Animados por estos pequeños milagros, James y Delgado discutieron la posibilidad de revivir el concepto de perro de terapia que James había mencionado durante su recuperación temprana. Aunque Max estaba entrenado principalmente para tareas policiales, la evidente empatía y la tranquila presencia del perro sugerían que podía adaptarse a breves visitas de terapia en entornos controlados. Incluso la dirección del hospital parecía intrigada.
Ya ha demostrado tener un don innato, comentó un administrador. Por supuesto, había que abordar las cuestiones de protocolo y legales. Max seguía siendo un perro policía jurado y el hospital era un entorno de pacientes vulnerables. Pero Delgado, con la ayuda de ciertos administradores del hospital, empezó a redactar un programa piloto. Si tenía éxito, la presencia de Max podría allanar el camino para un cuadro especializado de perros policía que ofrecieran tanto seguridad pública como apoyo emocional. Sin embargo, no todo era esperanzador. Una ansiedad creciente carcomía a James durante las noches tranquilas. ¿Y si no podía volver a la fuerza? Una parte de él temía la posibilidad de que le asignaran un trabajo de oficina. Su padre, oficial antes que él, siempre había dicho que el verdadero trabajo policial se hacía en las calles. Otra parte de él temía que, si volvía a patrullar, podría exigirse demasiado de nuevo, arriesgando la vida de Max y la suya propia. Expresó estos temores una tarde, cuando el barrio estaba tranquilo y las luces del techo se atenuaban hasta brillar suavemente. Max descansaba a sus pies, con el hocico en sus patas. Delgado, que había venido a ver cómo estaba, se apoyó en el marco de la puerta. «No quiero decepcionar a nadie», dijo James, con voz temblorosa, «pero se lo debo a Max, a mi familia, seguir con vida». Delgado le dedicó una sonrisa amable. «No decepcionas a nadie cuidando de ti mismo. En todo caso, estás dando ejemplo. Max puede seguir trabajando contigo si cambias de función. La policía no solo consiste en patrullas llenas de adrenalina, ¿sabes?». Esas palabras se quedaron como un ancla firme, dándole a James una sensación de permiso que no sabía que necesitaba. Considerar un futuro en las fuerzas del orden que no girara en torno a arriesgar su corazón día tras día. A pesar de que surgían nuevas oportunidades, el estrés seguía siendo un compañero inoportuno. El personal del hospital preparó en silencio a James para un posible alta en una semana. El capitán Ellis, tratando de hacer frente a los rumores, le aseguró: «Encontraremos un lugar para ti, James, tal vez entrenando a nuevos reclutas o un trabajo de oficina de investigación, algo que no te exija demasiado». James asintió con una mezcla de alivio y tristeza. ¿Podría encontrar satisfacción fuera de las calles? Max, por su parte, percibía el torbellino emocional. El perro se había convertido en una presencia tranquilizadora para casi todos los que visitaban la habitación de James: agentes, médicos y, sobre todo, niños. Pero detrás de esos ojos bondadosos seguía siendo un protector vigilante. En el momento en que el monitor cardíaco de James emitía un pitido de ritmo irregular, Max se animaba, gimoteando o dándole un codazo hasta que una enfermera lo revisaba. Más de una vez, el personal bromeaba diciendo que Max era más fiable que cualquier sistema de alarma. A medida que tanto la comisaría como el hospital se tambaleaban bajo el peso de estas revelaciones, surgió un delicado equilibrio: adaptarse o arriesgarse a perder más vidas. Cada persona, James, Bennett, Delgado, Ellis, se enfrentó a batallas internas, decidiendo cómo aceptar los cambios necesarios sin sacrificar el orgullo y la dedicación que los habían definido durante tanto tiempo. Mientras tanto, la historia de Max seguía circulando, un conmovedor recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, la lealtad y la compasión inquebrantables podían forjar un camino hacia la supervivencia, y tal vez incluso hacia un departamento más fuerte y saludable. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte una tarde, un suave silencio se apoderó del Hospital General del Condado de Riverside. Las luces fluorescentes de la habitación del oficial James Anderson brillaban suavemente, iluminando a Max acurrucado contento a los pies de la cama. James acariciaba distraídamente las orejas del pastor alemán, con pensamientos preocupados a pesar de la atmósfera tranquila. Había ido avanzando gradualmente en la fisioterapia, lo suficiente como para salir de la cama y dar paseos cortos sin ayuda, con Max a su lado. El doctor, Wang, incluso había insinuado que podría recibir el alta pronto, a la espera de una evaluación cardíaca final. Pero James no podía evitar el torbellino de emociones cada vez que imaginaba salir del hospital, volver a la fuerza,
como el hombre que era antes? Posiblemente. Pero entonces vino el recuerdo de desplomarse en aquel callejón, con un ataque de dolor agonizante en el pecho, y la cruda constatación de que casi había muerto. ¿Merecía la pena arriesgarse a volver a sumergirse en el mismo entorno de alto estrés? ¿Y qué sería de su compañero canino? El capitán Ellis y el detective Delgado habían visitado la comisaría ese mismo día y le habían informado de que el departamento estaba redactando nuevas directrices para los agentes que se recuperaban de emergencias médicas, en particular los que padecían enfermedades cardíacas. Probablemente, al menos temporalmente, se le asignaría un trabajo de oficina o administrativo. Y en cuanto a Max, un perro policía especializado como él podría ser reasignado a otro agente de patrulla si James no podía continuar con su trabajo de alta intensidad. La idea le partió el corazón. Max era más que una herramienta de aplicación de la ley, era su familia. Cada vez que James se imaginaba entregando a Max a un nuevo adiestrador, sentía una oleada de tristeza. Sin embargo, un destello de racionalidad insistía en que, si James no era físicamente capaz, tal vez Max merecía un papel activo con otra persona. La culpa luchaba con el sentido del deber y el vínculo que habían forjado durante el momento en que Max le había salvado la vida. En un distrito vecino, el agente Bennett, que se estaba recuperando de su propio infarto, había tomado una decisión diferente. Se corrió la voz de que había solicitado la jubilación anticipada, alegando problemas familiares y el deseo de priorizar su salud a largo plazo. Cuando James se enteró de la noticia, se le oprimió el pecho, no por arritmia, sino por empatía y temor. Si Bennett, que antes era tan valiente, había decidido dejar la policía por completo, tal vez esa opción era más realista de lo que James se atrevía a admitir. Aún así, James no se sentía preparado para dejarlo. Tenía la sensación de que le quedaba algo por hacer. «Hay otras formas de servir», se dijo a sí mismo, recordando las veces que había tomado bajo su protección a reclutas más jóvenes o la idea fugaz de la terapia con perros de asistencia que había comentado con Delgado. Quizá la labor policial no se limitaba a la adrenalina de patrullar las calles. Tarde en la noche, mientras James dormitaba con Max, la puerta de su habitación se abrió un poco. Un leve silencio de pasos le indicó que había alguien allí antes de que abriera los ojos. Parpadeando, encontró la silueta del jefe Rossman, jefe de la comisaría. El jefe rara vez hacía visitas personales al hospital, especialmente de noche. Rossman carraspeó suavemente y se acercó. «Agente Anderson». Su voz, normalmente retumbante de autoridad, era tenue. «¿Le importa si hablamos?» James se incorporó ignorando el sordo dolor en el pecho. «Señor», señaló la silla junto a su cama. «Max, ya despierto». Miró al recién llegado, pero mantuvo la calma. Con el paso de los días, el ritmo pausado de la vida hospitalaria se convirtió en una especie de inquietante calma. El agente James Anderson había empezado a aceptar que no volvería a sus antiguas y trepidantes tareas de patrulla en un futuro próximo, si es que alguna vez lo hacía. El ataque al corazón que había sobrevivido, junto con el propio colapso del agente Bennett, había provocado verdaderos cambios de política en el departamento. Sin embargo, esos mismos cambios produjeron fricciones entre las filas, y James no pudo evitar sentirse responsable de la turbulencia que se arremolinaba en la comisaría. El capitán Ellis trató de mantener a todos concentrados, pero los rumores abundaban. Algunos oficiales acogieron con satisfacción los nuevos controles de bienestar obligatorios, creyendo que salvarían vidas. Otros lo vieron como una intrusión no deseada, quejándose de que los médicos de escritorio y los políticos estaban microgestionando sus hábitos personales. Cada lado culpaba al otro por la tensión. Ellis se encontró atendiendo llamadas telefónicas a todas horas, representantes sindicales exigiendo claridad, la oficina del alcalde queriendo garantías y el personal del hospital solicitando información sobre un programa piloto de terapia con perros en el que participaba Max. El capitán se frotaba a menudo los ojos cansados y les decía a sus ayudantes: «Agradezco las nuevas medidas, pero nos estamos ahogando en burocracia». Mientras tanto, James,
A pesar de su estado físico limitado, sentía una inquietud creciente. El doctor Juan le había autorizado a dar paseos cortos por el hospital, acompañado por Max o una enfermera. Durante estos paseos, vio el cansancio grabado en los rostros del personal y los visitantes. En los medios de comunicación circulaban noticias sobre la crisis sanitaria del recinto, que pintaban un cuadro dramático de agentes con exceso de trabajo. No podía ignorar cómo los espectadores le dirigían miradas de simpatía o incluso de lástima, como si fuera un soldado herido en un desfile. Una tarde, James salió al patio del hospital para tomar un poco de aire fresco. Max trotaba a su lado, moviendo la cola al oler la hierba y los carritos de comida lejanos. Encontraron un banco desocupado. James se dejó caer en él con un suspiro de cansancio. «Estamos en el punto de mira, amigo», murmuró, rascando detrás de las orejas de Max. «No sé si estoy preparado para todos estos cambios». Al otro lado del patio, vio a un grupo de agentes fuera de servicio, algunos de su comisaría y otros de otras, hablando en voz baja. Su conversación se interrumpió en el momento en que vieron a James y a Max. Uno de ellos, un veterano alto llamado Franco, asintió con la cabeza pero se dio la vuelta rápidamente. James sintió una punzada extraña. ¿Era simpatía, respeto o resentimiento lo que les hacía retirarse? El agente Bennett, que aún se estaba recuperando, a menudo compartía mesa en el comedor del hospital con James cuando coincidían sus horarios. Un día de esos, Bennett llegó en silla de ruedas. Su propia fecha de alta era inminente, aunque estaba previsto que dejara la policía por completo. La tristeza en sus ojos era inconfundible. «He presentado los papeles para jubilarme», le dijo a James en voz baja. «El jefe ha dado el visto bueno. No puedo arriesgarme a otro ataque, y mi familia es demasiado importante». James asintió. «Lo entiendo. Tienes que hacer lo que sea mejor para ti». Sin embargo, un conflicto de emociones le sacudió el corazón. El alivio de que Bennett estuviera dando prioridad a su vida, mezclado con la tristeza de perder a otro buen policía en las calles. Bennett esbozó una pequeña sonrisa. «Al menos seguirás por aquí de alguna forma. Se dice que el capitán Ellis te quiere como oficial de entrenamiento. Algo con Max y de divulgación comunitaria, ¿verdad?» «Algo así», dijo James. Miró a Max, que yacía a sus pies, con las orejas girando hacia cada nueva voz. «Aún estoy dándole vueltas». Los periodistas locales presionaron para conseguir una entrevista exclusiva con James y Max, con la esperanza de destacar la historia del perro milagroso. A James no le apetecía convertir su crisis personal en un espectáculo, pero también reconocía que poner el foco en los problemas de estrés y agotamiento de las fuerzas del orden podría desencadenar nuevas reformas. La doctora Costa, que lo visitaba de vez en cuando, le sugirió que al menos lo considerara. «La gente responde a las historias reales», dijo. «Si el público ve cómo Max te salvó la vida y se entera de las circunstancias que llevaron a tu ataque al corazón, podría presionar para que haya mejores sistemas de apoyo en los servicios de emergencia UNPEI». Max, como si estuviera de acuerdo, le dio un golpecito en el pie a James, haciéndolo reír a pesar de sus reservas. De vuelta en la comisaría, las tensiones alcanzaron su punto álgido. Algunos agentes amenazaron con presentar quejas por los nuevos mandatos sanitarios, considerándolos una invasión de la privacidad. Otros aplaudieron las reformas, con la esperanza de evitar los trágicos escenarios a los que se enfrentaron James y Bennett. El capitán Ellis, sintiendo la presión de arriba y de abajo, solicitó la presencia de James en una reunión departamental a través de una videollamada. «Necesitamos tu voz», dijo Ellis, con tono serio por teléfono. «La gente te respeta y quiere a Max. Si hablas, puede que se calmen los ánimos». De mala gana, James aceptó. La noche programada, el personal del hospital estableció una conexión segura desde una pequeña sala de conferencias. Max se tumbó junto a la silla de James, con la cabeza apoyada en sus patas mientras se conectaban. La pantalla se llenó de un mosaico de caras uniformadas, algunas cautelosas, otras curiosas. Ellis empezó por recapitular el motivo de la reunión, abordar los conceptos erróneos
sobre las iniciativas de bienestar. Luego se dio la palabra a James, que respiró hondo, con el corazón palpitante de nervios. «Y la mayoría de vosotros sabéis que casi muero en ese callejón», dijo con voz tenue pero clara. «Max me salvó. Sin él, no estaría aquí. Pero preguntaros, ¿qué me llevó a ser tan vulnerable en primer lugar?» Algunos agentes se pusieron rígidos. Otros se inclinaron hacia adelante, absortos. James continuó: «Nos exigimos a nosotros mismos turnos dobles, saltarse comidas, ignorar los dolores, porque creemos que tenemos que ser invencibles, pero ninguno de nosotros lo es. Nos debemos a nosotros mismos y a los demás dejar de equiparar el agotamiento constante con la dedicación». Siguió un breve silencio. Luego empezaron a llover preguntas. ¿No nos falta personal? ¿Y los delincuentes que no se toman descansos? ¿Y si el público nos ve como débiles? James las respondió lo mejor que pudo, haciendo hincapié en que una fuerza sana y apoyada era más eficaz a largo plazo. El capitán Ellis intervino para reforzar que estaban explorando nuevas formas de asegurar la mano de obra sin sacrificar la salud de los oficiales. Al final de la llamada, el ambiente era notablemente más distendido. Algunos escépticos suavizaron su postura. Unos pocos que seguían sin estar convencidos se abstuvieron de mostrar hostilidad abierta. Ellis concluyó la conferencia con un gesto de asentimiento a James y Max. «Si estos dos pueden demostrarnos que no podemos seguir ignorando nuestros límites, entonces tal vez sea hora de que los escuchemos». Cuando se desconectó la transmisión de vídeo, James sintió una extraña mezcla de alivio y expectación. Había asumido un papel que nunca vio venir, el de defensor del cambio dentro de un sistema que una vez pensó que era inquebrantable. Max, que se estiraba y bostezaba a su lado, le dio un codazo tranquilizador. Era como si el perro sintiera que el verdadero trabajo acababa de empezar, allanar el camino para que los agentes prestaran servicio sin sacrificar su propio bienestar. Rossman se hundió en la silla y exhaló. Por un momento, estudió el rostro de James y luego el de Max. «He visto las imágenes de ese día. La cámara del salpicadero. Dios, James, estuviste a segundos de...» Se interrumpió y se aclaró la garganta de nuevo. «Max es un maldito héroe. Y tú también, por todo lo que has hecho a lo largo de los años». James tragó saliva sin saber cómo responder. La mirada de Rossman se dirigió a Max. «El departamento quiere honrarlo, con algún tipo de medalla, una ceremonia, pero no es por eso que estoy aquí». Hizo una pausa. «Te necesitamos en el interior, James, como oficial de entrenamiento o enlace para los programas K9. Sé que aún no estás en condiciones de salir a la calle y tal vez nunca lo estés en el sentido antiguo, pero odiaría perder tu experiencia y tu vínculo con este perro». Una ola de alivio, mezclada con aprensión, recorrió a James. «Me está ofreciendo un nuevo camino», se dio cuenta. Sin embargo, el miedo persistía. ¿Satisfaría ese papel la parte de él que amaba la vigilancia policial activa? ¿Y podría manejar la culpa persistente si alguien más llevaba a Max al campo? Por un momento, el único sonido fue la respiración constante de Max. Los ojos de Rossman se posaron en el suelo. «Mira, el departamento está bajo presión. La moral está por los suelos. Si estás dispuesto, podrías ayudar a dar forma a cómo tratamos el bienestar de los oficiales. Demuéstrales que todavía puedes servir, incluso después de algo como esto». James sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero rápidamente las apartó parpadeando. Yo lo aprecio, jefe, de verdad. Es solo que tengo miedo». La confesión sabía amarga, pero también liberadora. Miedo de decepcionar al equipo, o de perder a Max, o de no proteger a nadie si me quedo atrapado detrás de un escritorio. La voz de Rossman se suavizó. «Proteger a tus colegas para que no pasen por lo que tú pasaste no es decepcionar al equipo, es salvarlos de otra manera». Max dejó escapar un suave gemido, como si se hiciera eco del sentimiento del jefe. James se movió para acariciar las orejas del perro. El movimiento familiar lo calmó. Una tranquila determinación llenó la habitación. Miró de nuevo a Rossman. «Entonces hablemos de los detalles.
murmuró. Sin que ellos lo supieran, la Dressea. Wang había estado pasando por allí y había escuchado fragmentos de la conversación. Una leve sonrisa curvó sus labios. Este era precisamente el resultado que había esperado. James no solo se estaba curando físicamente, sino que estaba encontrando un nuevo sentido a su vida, uno que no arriesgaba su vida en cada turno. Se escabulló, dándoles privacidad para resolver los detalles. Después de que Rossman se marchara, James se sintió más exhausto de lo que lo había dejado cualquier día de terapia. Sin embargo, un optimismo cauteloso surgió en su pecho. Un nuevo trabajo en formación o enlace K9 significaba que podía quedarse con Max. Seguiríamos siendo un equipo, solo que serviríamos de manera diferente. El alivio luchaba con la punzada de nostalgia por las patrullas llenas de adrenalina, pero la mirada inquebrantable de Max le recordó que había más de una forma de ser un héroe. La supervivencia y el servicio continuo no eran mutuamente excluyentes. Antes de quedarse dormido, James acunó suavemente el hocico de Max. «Aguanta conmigo, compañero», susurró. «Aún no hemos terminado». El perro movió suavemente la cola, una promesa de lealtad que trascendía los tiroteos y las persecuciones humanas, extendiéndose a este incierto reino de segundas oportunidades. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación del hospital de James Anderson cuando se acercaba su fecha de alta. El débil pitido de los monitores proporcionaba un ritmo relajante, uno que Max, tumbado en una pequeña cama para perros en la esquina, parecía acompañar con cada lento movimiento de su pecho. A pesar de la paz contenida, una tranquila sensación de expectación crepitaba en el aire. Todos en la comisaría, en el hospital e incluso en la comunidad, esperaban a ver qué pasaría a continuación. ¿Volvería James al cuerpo? ¿Se retiraría como Bennett? ¿O encontraría una nueva forma de servir? En una mañana luminosa, justo un día antes de la liberación de James, el capitán Ellis, el detective Delgado, el doctor Huang y algunos oficiales cercanos se reunieron en la pequeña sala de conferencias del hospital. James, que seguía vistiendo una camiseta holgada y pantalones de chándal en lugar de su uniforme habitual, se unió a ellos con Max a su lado. La tensión era palpable. En el centro de la mesa había una carpeta con documentos oficiales, evaluaciones médicas, memorandos departamentales y una propuesta de descripción del puesto titulada Divulgación Comunitaria e Integración de la Terapia Canina. Ellis carraspeó y dio unos golpecitos en la carpeta. «Hemos estado debatiendo sobre este programa piloto», dijo en voz baja, mirando a James a los ojos. «Y, James, nos gustaría que lo dirigieras». James miró a su alrededor, con el corazón latiendo con algo más que una tensión cardíaca residual. La idea de asumir un papel especializado, centrado en el bienestar de los agentes, las visitas de terapia canina y la reducción de la brecha entre la vigilancia policial de alta presión y la atención comunitaria, le resultaba estimulante y desalentadora a la vez. «Te lo agradezco», dijo con voz tensa, «pero tengo mis dudas». Se volvió hacia la Dressea Huang. «Médicamente, estoy autorizado a salir del hospital, pero no estoy en mi mejor condición física. ¿Volveré a ser el mismo oficial que era antes?». La Dressea Huang le dedicó una sonrisa amable. «Quizá no sea el mismo», dijo, «pero aún puede ser un agente excepcional en otra capacidad. Su corazón necesita menos estrés, un seguimiento constante y un horario equilibrado. Eso no significa que no pueda contribuir, solo que hay que ajustar la forma». Ellis asintió. «Y desde el punto de vista policial, necesitamos tu experiencia. La verdad es que muchos agentes sufren en silencio. Si tú, con Max a tu lado, les demuestras que cuidar de uno mismo tiene su valor, puede que cambiemos nuestra cultura». Se hizo el silencio mientras James asimilaba esas palabras. Recordó la decisión de Bennett de jubilarse, la fila de jóvenes agentes preocupados frente a su habitación del hospital y el colapso emocional que casi le cuesta la vida. Si volvía a patrullar, podría repetir los mismos patrones de estrés que le provocaron el infarto. Pero si no volvía, perdería el vínculo que tenía con Max, por no hablar de la sensación de propósito que había tenido desde que se unió a la policía.
Quizás este nuevo puesto podría ser un término medio. La detective Delgado carraspeó. También tenemos que hablar de Max. Es un perro patrulla certificado, entrenado para la detección y la captura de sospechosos. Pero todos hemos visto lo hábil que es para proporcionar apoyo emocional. Los niños en el hospital se iluminan a su alrededor y prácticamente te salvó la vida actuando fuera del entrenamiento estándar. Si seguimos adelante, tendremos que reclasificarlo para visitas de terapia a tiempo parcial, manteniendo algunas de sus habilidades de patrulla. La mirada de James se posó en Max, que estaba atento, con las orejas erguidas. No podría soportar que lo reasignaran, admitió con la voz casi temblorosa. Él es más que un compañero, es mi amigo, es mi familia. Una pequeña ola de compasión recorrió la sala. El doctor Huang apoyó una mano en el brazo de James. Entonces está decidido. Nos adaptamos a su nueva realidad. Dejamos que Max ayude de una nueva manera. Sigue siendo un K9, pero con tareas basadas en terapia añadidas. Y usted estaría en una posición de apoyo donde su riesgo se minimiza. El capitán Ellis se rascó la mandíbula, reconociendo la tensión persistente en el departamento. No se opondrán algunos tipos de la vieja escuela que creen que un K9 es estrictamente para patrullar y que un oficial con una afección cardíaca debe estar detrás de un escritorio, si es que puede hacerlo. Pero tal vez podamos demostrarles que la labor policial puede ser más amplia, que un oficial que ha sobrevivido a un ataque cardíaco puede seguir sirviendo eficazmente. James exhaló. El alivio se mezclaba con la aprensión. Esta era la pieza final que necesitaba. Apoyo oficial desde arriba, fe inquebrantable en su nuevo camino. Acepto, dijo en voz baja, con un temblor en la voz que delataba nerviosismo y emoción. Hagámoslo. Momentos después, se corrió la voz de que James estaba firmando los documentos para confirmar su transición. Como si fuera una señal, el oficial Bennett, vestido de civil y usando un bastón para mantener el equilibrio, llegó a la puerta de la sala de conferencias. He oído que estás forjando un nuevo camino, dijo Bennett, con una leve sonrisa en los labios. Estoy orgulloso de ti, tío. James se acercó y le dio la mano a Bennett. Ojalá te quedaras, pero lo entiendo, tienes que hacer lo que sea mejor para ti. Bennett asintió. Lo mismo va para ti. Ambos nos enfrentamos a lo peor. Al menos puedo irme sabiendo que el departamento está en buenas manos. Max se acercó trotando a Bennett, olisqueando alrededor de su bastón, y movió ligeramente la cola como para darle la bienvenida. El oficial más viejo se agachó, haciendo una ligera mueca de dolor por el esfuerzo, y acarició las orejas del perro. Gracias por salvar a mi amigo, murmuró Bennett, con una lágrima deslizándose por su mejilla. El día antes del alta de James, se celebró una pequeña reunión improvisada en el patio del hospital. Un puñado de oficiales, personal del hospital e incluso periodistas locales se presentaron, deseosos de presenciar un momento de reconocimiento para Max. En una breve y sentida ceremonia, el capitán Ellis prendió una pequeña medalla de reconocimiento al arnés K9 de Max. El pastor alemán ladeó la cabeza, moviendo la cola confundido por los aplausos. James, apoyado en un bastón, observaba con los ojos empañados. Se lo ha ganado con creces. Se hizo el silencio cuando Ellis habló, y su voz resonó en el patio. Max es un recordatorio de que, a veces, la devoción y la empatía son las mejores armas que puede manejar un oficial. Sin él, habríamos perdido a uno de nuestros mejores hombres. James, le debes la vida, y nosotros os debemos a ambos un nuevo comienzo. Esa noche, James salió por fin del hospital, caminando hacia la puerta principal a un ritmo mesurado, con Max a su lado. El detective Delgado estaba allí para llevarlos a casa, pero no sin antes que un pequeño grupo de personal y oficiales aplaudieran en silencio. Hizo una pausa para sonreír, una mezcla de alivio, humildad y cautelosa esperanza brillando en su rostro. Su corazón aún se estremecía ocasionalmente con los ecos del trauma, pero se sentía más fuerte, lo suficientemente fuerte como para forjar un nuevo camino que equilibrara el deber y el bienestar. En el asiento trasero, Max
se acurrucó contento, sin quejarse más por la preocupación. El perro parecía sentir que James estaría bien. Había encontrado una segunda oportunidad, una que podían aprovechar juntos. Cuando el coche se alejó del Hospital General del Condado de Riverside, James cerró los ojos, recordando el momento frenético en que se derrumbó en aquel callejón. Un ladrido desesperado de Max lo cambió todo. Ahora, ese ladrido resonaba no solo en su memoria, sino en toda una fuerza policial obligada a reconocer su propia fragilidad y capacidad de transformación. El oficial James Anderson salió del Hospital General del Condado de Riverside bajo la luz menguante del atardecer. De pie en la entrada, hizo una pausa, y su mano se deslizó hacia su pecho, donde aún sentía leves punzadas de la terrible experiencia que había sobrevivido. A su lado, Max estaba sentado atentamente, con la cola golpeando suavemente la pierna de James. Esta no era la salida triunfal que James podría haber imaginado meses antes. Era una victoria más tranquila, tejida con gratitud, humildad y una promesa de cambio. Detrás de él se extendían los pasillos del hospital que habían sido testigos de dos cuasi tragedias: su propio ataque al corazón y el colapso del oficial Bennett. Sin embargo, en ese mismo lugar, la esperanza había echado raíces. Médicos, compañeros oficiales e incluso funcionarios municipales se habían unido para pedir mejores medidas sanitarias y una cultura más compasiva. Ya no se llevaría el sufrimiento en silencio como una insignia de honor. James, junto con su compañero K9, simbolizaba un nuevo enfoque, uno que reconocía la humanidad detrás de cada placa y la necesidad de equilibrio para aquellos que sirven. Esa noche, de camino a casa con el detective Delgado, James dejó que su mirada se perdiera por la ventana. Pensó en el futuro que le esperaba en la comisaría. Un nuevo puesto que combinaba la formación de reclutas más jóvenes, el fomento de iniciativas de terapia K9 y el establecimiento de vínculos entre las fuerzas del orden y los programas de bienestar comunitario. No era la patrulla callejera llena de adrenalina que él conocía, pero ofrecía la oportunidad de proteger y servir de una manera más profunda y sostenible. Y Max, siempre a su lado, seguiría siendo el compañero firme que había demostrado ser en aquel callejón. Cuando el coche patrulla giró en la calle de James, un suave calor se extendió por su pecho. Ya no era un dolor agobiante, sino un recordatorio tranquilizador de que estaba vivo gracias a la inquebrantable devoción de un perro. El viaje que tenía por delante podría estar lleno de desafíos, desde obstáculos burocráticos hasta dudas personales, pero se sentía preparado para afrontarlos. La mirada firme de Max en el espejo retrovisor lo confirmó. Se enfrentarían a lo que fuera a continuación, codo con codo. Si la historia de James y Max te ha emocionado, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Cómo crees que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían equilibrar el deber bajo mucha presión con el bienestar de los agentes? ¿Has visto a un compañero canino cambiar el destino de alguien? Cuéntanoslo. No te olvides de darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y estar atento a más historias inspiradoras en las que el valor y la compasión redefinen lo que significa ser un héroe.